Clave genética 6. Shidi, paz. Don, diplomacia. Sombra, conflicto. El sendero hacia la paz. Par programado, 36 clave genética. Anillo codónico, el anillo de la alquimia. 6, 40, 47, 64. Fisiología, plexo. Aminoácido, glicina. La sombra de las 6 claves genéticas es el conflicto, la batalla de sexos. La 6 sombra, el conflicto, es la única clave genética que, por sí misma, influye de manera más definitiva a los aspectos comunicativos de las relaciones humanas. En su máximo potencial, la 6 clave genética es el arquetipo de la paz sobre la tierra, mientras que en su potencial mínimo encontramos las raíces del conflicto humano. Este conflicto se origina en el sistema nervioso humano y en nuestra incapacidad para manejar el alto voltaje de los estados emocionales. El conflicto surge donde quiera que dos personas o más se pongan de acuerdo para identificarse con sus estados emocionales. Mientras te rindas al poder del sistema emocional, estarás atrapado por su naturaleza volátil. En el cuerpo humano, la 6 sombra está conectada con el nivel de acidez o pH de la sangre. Su función es mantener un equilibrio óptimo entre la acidez y la alcalinidad, de manera que las células pueden desarrollarse. Trasladándolo a una metáfora de mayor escala, podemos observar que la 6 sombra tiene que ver, por extensión, con una pérdida de este equilibrio en el mundo, y de una manera particular con la falta de equilibrio entre hombres y mujeres a lo largo de la historia, lo que ha dado lugar a la expresión batalla de sexos. Esta batalla o conflicto no es solo entre hombres y mujeres, tiene que ver con el equilibrio de todas las polaridades, religión y ciencia, Oriente y Occidente, ricos y pobres. El mundo mismo tiene su propio tipo de nivel de pH o acidez, y allí donde está equilibrado surge el conflicto. De la misma manera que una falta de equilibrio en la acidez de los tejidos del cuerpo se convierte en un ambiente propicio para el desarrollo de virus o de mutaciones cancerígenas, asimismo, los desequilibrios sociales terminan en revueltas, corrupción o en la peor de sus expresiones, la guerra. La 6 sombra se puede interpretar a nivel individual desde el punto de vista de las relaciones o también colectivamente observando las comunidades. A nivel individual, esta sombra se manifiesta por estados emocionales. Si alguna vez te has sentido reprimido emocionalmente debido a la vergüenza, la culpa o el abuso, toda la estructura de tu ser se ha visto agredida. Del mismo modo, si estás totalmente gobernado por tus emociones, no encontrarás ningún resquicio de armonía en tu interior. Se sabe bien hasta qué punto nuestros estados emocionales condicionan nuestra salud a nivel biológico. El estrés emocional provoca sufrimiento en el cuerpo físico. Los problemas emocionales son la mayor causa de enfermedad de nuestro planeta. Y la 36 sombra, la turbulencia, el par programado de las 6 sombras, no hace más que reforzar esta realidad. La 36 sombra nos condiciona para ponernos nerviosos cuando sentimos duda o inseguridad en relaciones con alguna situación de la vida. Se trata del nerviosismo que conforma el escenario de frecuencia de todo nuestro planeta. El anillo de biorretroalimentación que forman estas dos sombras se basa en el nerviosismo y en la actitud defensivas. La 36 sombra te hace sentir nervioso, lo que alimenta la 6 sombra que responde llevándote hacia comportamientos defensivos.
Como consecuencia, tu propia actitud defensiva conduce a la gente de tu entorno a comportarse con nerviosismo. Los seres humanos son inconscientemente adictos al conflicto. Anhelamos la paz individual y global, pero nuestra baja frecuencia colectiva se asegura de que nos quedemos atrapados, reforzando los patrones conflictivos. Y donde mejor se observa este tema es en las relaciones de pareja. El conflicto entre hombre y mujer es parte de la herida más antigua que existe y se conecta con nuestra herencia genética. Estás subprogramado desde el punto de vista genético para defenderte del sexo opuesto y hasta que tu frecuencia no se eleve por encima de la fuerza gravitacional que te empuja en contra del sexo contrario, no podrás nunca conocer realmente la paz. Esta es la profunda ironía que encierra las 6 sombras. Para terminar con el conflicto, tienes que terminar con el sentimiento de atracción por el sexo opuesto. El sexo y la guerra están interrelacionados profundamente. Puede que esta sea una verdad tan profunda como incómoda para la mayoría de las personas, sobre todo porque no hay nada que podamos hacer al respecto. La sexualidad humana solo se puede trascender a través de una mutación psicológica, lo cual depende ampliamente de tu conexión con los niveles superiores de la realidad. Cuando las 6 sombras se contempla a nivel social, vemos que es ella quien dicta las reglas en las relaciones entre los diversos grupos raciales. En este punto, el reflejo genético defensivo se vuelve algo muy peligroso, ya que estamos programados para desconfiar de otras culturas o linajes genéticos. Esta 6 sombra da a luz a la idea de fronteras y límites nacionales, y también es la responsable de la guerra. La guerra ha sido durante milenios el resultado de nuestro maquillaje genético. Sin embargo, la 6 sombra no es tan amenazante como parece cuando se contempla en términos evolutivos. Es una antigua parte de nuestra genética y ha sido una parte también necesaria de nuestra evolución. En primer lugar, gracias a ella, se asegura la diversidad racial, lo que permite a los diferentes acervos genéticos expandirse y desarrollarse sin demasiado mestizaje. Solo en el pasado más reciente, todos los linajes genéticos han comenzado a fusionarse unos con otros, hechos que sugiere que la raza humana ha llegado a un punto de mutación genética muy importante. La 6 sombra tiene que ver con mantener límites y fronteras. También tiene que ver con quién está incluido y quién está excluido, lo que se basa totalmente en mecanismos de defensa. La 6 sombra te hace creer que tienes que defenderte de un peligro, lo que sucede tanto a nivel individual como nacional. Las defensas estratégicas emocionales se establecieron durante el segundo ciclo vital, es decir, entre los 7 y los 14 años, mientras atravesabas la pubertad. Una enorme cantidad de nuestra energía vital queda comprometida en protegernos de las cambiantes situaciones emocionales que experimentamos siendo niños. A no ser que entremos en un determinado proceso de decondicionamiento, continuaremos acarreando estas defensas durante nuestra vida adulta. El presupuesto mundial, global, dedicado a la defensa equivale a más de $1 trillón. Uno se puede fácilmente imaginar cómo podría ser el mundo de diferente si tan solo una décima parte de esa suma se utilizara de manera creativa. La 6 sombra es la razón por la que no podemos crear paz en el mundo. Esta sombra no se podría trascender hasta que llegue el tiempo en que los seres humanos lleven a cabo una revolución emocional a nivel individual que les permita encontrar paz en sus relaciones. Sin embargo,
Como veremos también, está escrito en nuestra historia humana que las revoluciones suceden y de hecho una de las más grandes no ha hecho más que empezar. La naturaleza represiva es complaciente. La naturaleza represiva de las 6 sombras guarda relación con mantener la paz entre la gente a cualquier precio. El modelo hunde su raíz por completo en el miedo y eso significa que este tipo de personas realizan todo tipo de concesiones en áreas de mantener el control de su entorno emocional. Este es el patrón defensivo de la contemplancia y así es como funciona la gente complaciente. La naturaleza represiva barrerá siempre los conflictos bajo la alfombra por la vía de adoptar cualquier tipo de comportamiento que los pueda mantener a raya. El problema consiste en que a no ser que el conflicto se gestione con transparencia, la tendencia natural es la explosión. La naturaleza complaciente es muy falsa en su planeamiento, lo que quiere decir que atraerá la desconfianza inconsciente de otras personas. Las naturalezas complacientes tienden también a atraer hacia ellos naturalezas carentes de tacto, cuyo resultado es una dinámica desastrosa de relaciones y dinámicas familiares disfuncionales. Cuando esas personas desarrollan por fin el coraje de encarar el conflicto, se dan cuenta de que no era tan malo como temían. La naturaleza reactiva es insensible. La otra cara de las 6 sombras es absolutamente incapaz de contener sus emociones. La falta de tacto y de oportunidad emocional delata una naturaleza de baja frecuencia que, de manera inevitable, termina en reacción violenta. Estas personas asumen que el problema está siempre en la otra persona, lo que desafortunadamente no les ayuda a ganar amigos y hace muy difícil que otras personas se acerquen a ellos. El único tipo de persona que permanecerá siempre cerca de ellos será el descrito anteriormente, el complaciente. El secreto para romper este patrón de naturaleza reactiva consiste en tomar la responsabilidad total de sus emociones, en vez de permanecer anclado en una mentalidad adolescente. El don de las 6 claves genéticas es la diplomacia, bajar las defensas. En una frecuencia intensificada, el 6 don escapa veloz del mundo del conflicto y de la argumentación. Se trata del don de la diplomacia, la habilidad para ajustar tu propio comportamiento y crear armonía e intercambio con otros. Este don es la consecuencia de abrir tu corazón al de otra persona. Una vez aclarado tu propio condicionamiento emocional, comenzarás a sentir más paz. Dado que este don está tan intensamente conectado con el equilibrio del pH del cuerpo físico, también tiene un efecto estabilizante sobre el aura emocional de tu entorno. En otras palabras, cuando uno es capaz de ver y de tomar posesión de sus proyecciones inconscientes, en realidad rompe el patrón colectivo de la sombra allá donde va. Si una persona no está representando un papel reactivo o represivo, el otro se ve forzado a vérselas con sus propios demonios. Más adelante veremos con detalle cómo funciona el equilibrio del pH en el cuerpo a través de este don. Para que una relación sea saludable, tiene que haber equilibrio entre el yin y el yang, entre el dar y el tomar, entre el escuchar y el expresar. El conflicto se presenta cuando se pierde el equilibrio. El seidón tiene el efecto instantáneo de mantener la paz al aplicar la calidad adecuada en el dar y en el tomar. Por ejemplo,
Si una persona en una relación se vuelve agresiva, la acción diplomática de la contraparte consiste en absorber la agresión y después devolver la energía sin añadirle nada. Esto se puede hacer de muchos modos, pero la honestidad con diplomacia es la forma más corriente. La honestidad tiene un poder extraordinario y es una de las claves de la diplomacia. La otra clave es el tiempo. Hay que ser honesto, de la manera adecuada y en el momento justo. La gente que hace gala del seidón está siempre sintonizada con el tiempo justo, con el cómo actuar y con el qué decir, debido a un fuerte campo de resonancia con su aura. Estas personas pueden hacerse sentir físicamente en el aura de otra persona. Lo consiguen gracias a ese don genético específico y también por su madurez emocional. Madurez emocional significa que la conciencia individual funciona incluso durante los estados emocionales más difíciles. Cuando te haces cada vez más consciente de tus patrones emocionales, la frecuencia que atraviesa tu sistema emocional se relaja y se fuma. Esto te convierte en un ser mucho más sensitivo a nivel energético, que funciona como un detector temprano de conflictos. Cuando operas desde este seidón, puedes sentir el conflicto en los demás antes de que llegue a expresarse. Y esto te capacita para temperar tus acciones o palabras hasta dispersar el conflicto. El don de la diplomacia, sin embargo, es mucho más que la habilidad de pronunciar las palabras correctas. Eso es solo la superficie de un comportamiento que tiene que dominarse también en los más bajos niveles de frecuencia. La verdadera diplomacia es un don energético que opera a través del aura de una persona. Esta 6 clave genética está tan vinculada con la sexualidad humana que se relaciona con la penetración de límites y fronteras. Gracias a la 6 sombra, hay una fricción tremenda entre los sexos opuestos. Ambas partes están tan ocupadas en defender su individualidad que hay muy poco de amor real o de conexión. Pero esta fricción se mantiene solo hasta que cada parte complete sus propias defensas. Cuando el seidón entra en las relaciones humanas, las barreras emocionales entre la gente empiezan a desvanecerse. El seidón cataliza el proceso de disolución natural de la fricción entre los opuestos y al hacerlo permite que se dé un intercambio mayor de energía entre ellos. Esta es la descripción exacta de lo que sucede en la experiencia del enamoramiento. Como parte de la familia química genética conocida como el anillo de la alquimia, el seidón juega el papel crucial en la transformación de la especie humana. Este anillo codónico está formado por 4 claves genéticas: la 6, la 40, la 47 y la 64, cuyos temas respectivos son la diplomacia, la resolución, la transmutación y la imaginación. Se trata de un grupo genético potente. El seidón tira por tierra las barreras de las relaciones humanas. El 40 don, la resolución, está forjando un nuevo nivel de apertura en nuestras comunidades. El 47, la transmutación, nos permite transformar los viejos patrones. Y la 64, la imaginación, nos abre a un conjunto refrescante de posibilidades, a la posibilidad de vivir de un nuevo modo. A nivel colectivo, por lo tanto, cada persona que manifieste el seidón será un participante de este gradual proceso alquímico que consiste en traer paz a la tierra. Estas personas se dan cuenta de lo asfixiante que puede llegar a ser la postura defensiva,
tanto en los individuos como en las culturas y en toda la raza humana. Conforme el don se vaya esparciendo por el mundo, como de hecho ya está sucediendo, comenzaremos a ver el desmantelamiento de todo tipo de fronteras y barreras que mantienen a unas personas lejos de otras. El Siddhi de la clave 6 es la paz. Construir el cuerpo de gloria. La última defensa es el vacío. Esta es la esencia de la sabiduría que enseñaron los grandes sabios. La actitud defensiva nos mantiene en la ilusión de la separación. Como tal ilusión es muy fútil, ya que nos protege de algo que, para empezar, no existe en la realidad. Hay una famosa historia conocida como la barca vacía, que contaba el sabio chino Zhu. Un día, un anciano estaba cruzando el río en su barca cuando, por error, colacionó con otra embarcación. El hombre que iba en ese bote comenzó a gritar y a maldecir. Sin embargo, para su sorpresa, el anciano no reaccionó en ningún sentido. Solo le miró de forma impasible. Se trata de un ser iluminado que había trascendido totalmente su propia individualidad. Así que para él no había ningún otro al que gritar en aquel bote, y por lo tanto no existía ningún sentido de defensa por su parte, ni reacción posible en él. El Sai-Siddhi, la paz, es uno de los grandes siddhis. Está en la naturaleza subyacente de todos los demás. De hecho, es la naturaleza subyacente de la propia forma, una vez que su verdadera esencia se ha realizado como conciencia. El Sai-Siddhi es el resultado final del proceso que ocurre en el Saidon, y el Saidon está marcado por un constante equilibrio entre opuestos. En este sentido, la diplomacia requiere de un sutil esfuerzo, ya que se la tiene que ver con los mundos de la dualidad. Sin embargo, llegado el momento, este proceso da espontáneamente lugar al Sai-Siddhi, en el cual la dualidad misma se trasciende. Podríamos decir que mientras el Saidon es la actividad que mantiene la pacificación, el Sai-Siddhi es la propia paz. Paz es la realidad que se experimenta una vez que todas las fronteras se disuelven. Es la verdadera naturaleza humana. Muchos grandes maestros han expresado la paz. Cuando Jesús clamaba que el reino de los cielos ya había llegado, mientras que aquella gente sencillamente era incapaz de verlo, estaba hablando de este Siddhi. La paz es una emanación áurica que rodea a cualquiera en el estado sídhico. En este estado sídhico, la conciencia de tu ser se separa de la naturaleza emocional, se eleva y flota por encima de las vibraciones de tus anhelos emocionales. Se trata de un proceso espontáneo que no puede ser causado por ningún aspecto de tu individualidad, ya que esa propia idea de individualidad es la que tiene que morir en este Siddhi. La energía emocional subyacente que se experimentaba antes en forma de anhelo, ahora se experimenta como paz. La conciencia individual dejará de estar atrapada en las vicisitudes del drama emocional humano. Por fin sucede algo maravilloso y de profundo sentido en tu interior. La frontera fina, la frontera que es tu cuerpo, se disuelve. Cuando esto ocurre, la conciencia ya no se localiza en el cuerpo, sino que se experimenta como un viaje a través de todas las formas. Te das cuenta de que en la vida todo está vivo y que incluso
Cuando la conciencia de la forma se disuelve en el momento de la muerte física, la conciencia que hay tras el juego de la vida y la muerte siempre permanece. El sentido de paz que emana de estas revelaciones es indescifrable. Todas las defensas desaparecen y el barco queda vacío. Paradójicamente, en el mismo momento, esta misma vacuidad se llena de totalidad. Suceden cambios profundos en tu cuerpo físico, antes, durante y después de esta comprensión. Una vez que las murallas se han disuelto, el proceso se refleja en la química de tu cuerpo y todo el conflicto interno llega a su fin. Todas las células de tu cuerpo hacen las paces, las unas con las otras, y experimentan su propio jardín del Edén. En este sentido, el verdadero jardín del Edén es el cuerpo mismo. Las olas de paz que acompañan a este evento viajan profundamente por la conciencia humana colectiva. Estar físicamente presente a este Saishidi es darse un baño en su verdad. Es experimentar un despertar mayor que el de viajar física y emocionalmente a través de tu cuerpo. Dado que la actual forma humana no está diseñada para sostener estos elevados niveles de conciencia, podrían suceder varios fenómenos extraños en los cuerpos de las personas que encarnen este Shidi. El Saishidi es el estado original y también el futuro de la humanidad. De él brotan nuestros mitos y las memorias del paraíso, o nuestras intuiciones y elevadas esperanzas sobre el futuro. Cuando este estado se despierta en ti, tu cuerpo comienza a mutar. De algún modo, estás tratando de construir un vehículo mejor para albergar esta intensa y nueva frecuencia. Pero la materia prima aún no está disponible para realizar este experimento. La humanidad está todavía desarrollando el nuevo circuito energético que puede sostener esas frecuencias. Esta es la razón por la que tantos grandes sabios han caído de repente enfermos, en particular con problemas relacionados con el desequilibrio del pH corporal. Estas cosas suceden porque el cuerpo está tratando de alcanzar su siguiente estado. Sin importar lo que se sienta a nivel físico, el sentimiento final de paz es inmutable. En algunos casos raros, los elementos del futuro cuerpo están disponibles gracias a nuestra genética y el proceso de construir el cuerpo del futuro continúa. Esto tiene mucho que ver con el 47 Shidi, la transfiguración, parte del anillo de la alquimia que hemos mencionado antes. El Saishidi tiene una naturaleza muy especial en este sentido, ya que contiene las instrucciones de cómo construir una nueva forma genética. Resulta interesante hacer notar que la glicina, el aminoácido que codifica las 6 claves genéticas, es uno de los únicos aminoácidos que se han encontrado en las nubes interestelares del espacio más lejano. La sugerencia es que este aminoácido puede jugar un papel fundamental en la formación de nueva vida en la galaxia. La nueva forma que tomará la humanidad está relacionado con el tema del pH del cuerpo y también con las barreras del cuerpo mismo. La última frontera es nuestra piel y uno de los efectos de este Shidi es la mutación cutánea. Esas mutaciones afectan al modo en que las células epiteliales captan la luz, de modo que la piel de quien manifiesta este Shidi puede parecer translúcida. Si el 47 Shidi está también involucrado en el proceso, sucede un fenómeno todavía más extraordinario, la transfiguración del cuerpo humano en la que los antiguos llamaban el cuerpo arcoíris o el cuerpo de gloria. Esta transfiguración en un futuro tomará la delantera a toda la especie.
y el arquetípico de este proceso será el Siddhi. 6. Mientras que nuestras células aprendan a capturar la luz, nuestro sistema digestivo irá muriendo gradualmente, ya que la luz contiene los nutrientes necesarios para alimentar el cuerpo sutil. En lo que respecta al pH del cuerpo, esta espiritualización de la forma física irá debilitando gradualmente los extremos de la escala del pH y por lo tanto reduciendo la acidez y la alcalinidad del cuerpo. Por fin, cuando todas las soluciones del cuerpo se vuelvan neutras, los iones de hidrógeno que forman las mismas bases de escala del pH se evaporarán y el cuerpo físico desaparecerá simultáneamente. A nivel colectivo, el Seisiddhi será el último en mutar totalmente en el cambio global de conciencia que se avecina. Solo cuando la paz se reconozca en la Tierra como el estado natural de nuestra conciencia colectiva, se comenzará a construir el futuro vehículo de la humanidad. Dicho de otro modo, el mito de la paz mundial es un pretexto para construir el mundo futuro que nos puede llevar más allá de la forma misma.